y también podemos mencionar de algunas detenciones importantes que se han llevado a cabo. Por ejemplo, una detención muy importante de un elemento del ejército mexicano del 27 Batallón, del capitán José Martínez Crespo, ¿no? Que hoy se encuentra en proceso, y así también de un ex jefe de la un ex jefe de la Policía Ministerial Federal, que también hoy se encuentra en proceso, ¿no? Eso podríamos como resaltar logros importantes que a la fecha estas autoridades pues están siendo procesadas, ¿no? Y de manera concreta también podemos decir que los avances hay, pero no tan significativos para dar con el paradero de los estudiantes, ¿no? En base a ello es de que los padres todavía pues continúan en esta exigencia de la presentación con vida de los hijos, ¿no? Continúan exigiendo para saber realmente qué fue lo que pasó el día 26 y madrugada del día 27 del 2014 allá en Iguala, Guerrero. No sé si nos puedes como repetir estas detenciones que se han realizado, que ya nos comentabas hace un ratito. Hablamos sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas que no han regresado, que sus padres, sus madres siguen buscándolo. Si nos puedes como repetir estas detenciones que se han realizado en aras de llegar a la verdad. Sí, primero recordemos que hubo muchas detenciones de personas que pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada desde el 2014, ¿no? Pero también recordemos que a raíz de la sentencia de un amparo que resolvió el juez de Tamaulipas, fueron liberadas porque se pudo acreditar de que muchos de ellos fueron torturados, ¿no? Fueron torturados para que pudieran rendir una declaración y que en base a eso las autoridades formaron o crearon esta versión de la verdad histórica, ¿no? Muchos han estado recobrando su libertad, pero a la fecha también la fiscalía que lleva el caso de Ayotzinapa ha logrado estas nuevas detenciones, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, esta detención del elemento del ejército mexicano, del capitán José Martínez Crespo, que era como el segundo del mando del batallón de 27 en Iguala, ¿no? En los primeros inicios lo que se decía o lo que se ocultaba es de que el ejército mexicano no tuvo nada que ver y que fue un caso aislado y que fue un caso más local, ¿no? Pero hoy podemos afirmar de que gracias a las investigaciones que han avanzado, que eso no es cierto, pues, ¿no? Que eso no es cierto, que muchas autoridades y corporaciones policíacas tuvieron conocimiento de los hechos del caso de Ayotzinapa, de lo que ocurrió, ¿no? Y eso es lo que se pide ahorita, de que efectivamente todas estas autoridades involucradas o las personas quienes tuvieron conocimiento, pues tienen que rendir, ¿no? Una declaración en la que digan realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los que participaron, dónde se llevaron a los estudiantes, cuál es el paradero de los estudiantes, que esa es la exigencia de los padres y madres, ¿no? La detención de José Martínez Crespo efectivamente se encuentra en proceso, ¿no? Y esa es un poquito como la esperanza que se mantiene de los padres y madres, de que las autoridades que están siendo detenidas pues puedan rendir una declaración y decir qué fue lo que realmente pasó el día en la que desaparecieron los estudiantes, ¿no? Y para entrar a este tema de la información que se reveló hace unos días en el periódico Reforma, concretamente, y que tiene que ver con pues este dolor también, esta esperanza de las madres y de los padres de encontrar a sus hijos, contrario a estas
esta información que se ha revelado, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes como abogados cercanos de las madres y de los padres? ¿Y cómo es y ha sido la reacción de las madres y de los padres frente a esta información? Sí, efectivamente, esta información que se filtró recientemente en el periódico Reforma es una información que ya había salido desde febrero del año pasado, que lo sacó la revista Proceso. Nos sacó la revista Proceso y recientemente, pues bueno, este medio Reforma volvió a retomar el caso, ¿no? Y efectivamente, pues es un acto que los padres y madres reprueban, ¿no? Reprueban de que se esté infiltrando la información, porque es una información delicada, sobre todo porque no está sobre todo porque está en proceso todavía de investigación, ¿no? Y esa es un poquito como la molestia de los padres y madres. Y ya ayer en la actividad de la jornada global, acá en la Ciudad de México, pues los padres y madres fijaron una postura efectivamente, pues que es reprobable esas filtraciones que se estén haciendo, porque es un asunto delicado, ¿no? Es un asunto delicado porque de acuerdo a la reforma, lo que dice es que efectivamente que ya da por hecho el destino final de los estudiantes, ¿no? Dice efectivamente que fueron divididos en 3 grupos y lo más fuerte es de que dice que pues ya no se encuentran con vida los estudiantes, ¿no? A la fecha eso no lo podemos afirmar porque todavía no hay evidencias científicas que puedan afirmar eso, ¿no? Esa es una declaración aislada. Por eso es de que los padres dicen pues que se tiene que mantener pues con sigilo toda la información, ¿no? Hasta verificar su veracidad y también que pueda confirmarse esa información con otros datos o medios de prueba, ¿no? No solo una declaración en ese sentido, ¿no? También hubo un revuelo de información recientemente. Esta relación que hay entre el, el general o el ex general Salvador Cienfuegos, la relación con el caso Ayotzinapa a propósito de su detención y ahora pues pensamos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha exonerado. No solo pensamos, sino que ha sido evidente esta exoneración, pero sobre todo centrémonos a la relación que tiene el ex general Salvador Cienfuegos con el caso Ayotzinapa. ¿Qué nos pueden platicar en relación a eso? Sí, como comentábamos de que inicialmente cuando ocurrieron los hechos, pues nadie daba información de que hubo una participación activa, por decirlo de alguna manera, de elementos del ejército en aquella noche, ¿no? Decían que quienes participaron fue la Policía Municipal de Iguala, incursión con la delincuencia organizada, nada más, pero no se escuchaba de que hubo participación de la Policía Federal, de que hubo la participación de la Policía Estatal, de elementos de la Policía Ministerial y menos de elementos del Ejército, ¿no? Y cuando los padres y madres pedían al secretario general, el secretario de la Sedena, pues de que también sus elementos pues tengan que rendir una declaración o decir efectivamente qué datos o qué información ellos tenían, ¿no? E incluso también el grupo de expertos que acompañan a los padres también solicitaron hablar con elementos del ejército, del batallón que se encuentra en Iguala, del 27, y hubo una respuesta contundente del secretario Cienfuegos en aquel entonces de que no iba a permitir a que se entrevisten
sus elementos del ejército porque ellos no tenían nada que ver. Pero bueno, hubo una respuesta contundente en ese sentido de decir, ¿no? Que ningún elemento del ejército lo iban a tocar, ¿no? Y mucho menos entrevistarlos respecto de esos hechos, ¿no? Y así pasó en el periodo o administración del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? No se pudo tener ningún acercamiento, ninguna entrevista, ninguna información de parte de elementos del ejército, ¿no? Ahora, con esta nueva administración de que se dieron las condiciones de que el ejército pudiera brindar esta información respecto del caso, ¿no? Y tan es así de que pues también la fiscalía pudo avanzar en las investigaciones y lograr la detención del capitán José Martínez Crespo, quien, lo que decíamos, quien estaba como segundo al mando del 27 Batallón en aquellos años de 2014 cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Y volviendo un poco con esta información filtrada, solo porque queremos tocar el tema de la fiscalía, ¿cómo es que se filtra una información tan delicada? ¿Qué está haciendo la Fiscalía General de la República respecto a eso? ¿O qué debería de hacer, puesto que es una información que los mismos padres y madres dicen que se tiene que manejar con sigilo? Sí, hay una preocupación de parte de los padres y madres por estas filtraciones, ¿no? Lo que decíamos que es un tema delicado, es un tema doloroso que esté saliendo información parte de una investigación. Y efectivamente lo que los padres y madres creen, pues de que esta filtración pues debió de haber salido pues de las instancias gubernamentales, pues, porque no hay forma, ¿no?, de sacar declaraciones o datos concretos de una declaración, ¿no? Hasta ahorita no se ha tenido un acercamiento o una reunión formal con las autoridades para ver esta cuestión, ¿no? Ni tampoco ha habido alguna comunicación con la Comisión de la Verdad, ni con el fiscal especial que lleva el caso de Ayotzinapa para que puedan decir un poquito cómo fue este tema de la filtración, ¿no? Y de lo que sabemos de manera extraoficial ahí, que dentro de las mismas dependencias, al parecer, están iniciando o iniciaron una investigación para ver de dónde pudo haberse filtrado esta información, ¿no? Y lo que los padres y madres creen, pues que eso es lo conveniente, ¿no? Se debe de ver quién fue la persona o quiénes fueron las personas quienes filtraron esta información de algo así delicado, y para los padres y madres es algo también doloroso, ¿no? Porque lo que decíamos de esa información, los datos que se dan es que los estudiantes ya no están con vida. Pero bueno, pues eso no tenemos otras evidencias científicas que puedan afirmar tales declaraciones, ¿no? Entonces, sí, ese debería de hacer ahorita la autoridad, iniciar una investigación para ver dónde, cómo es que se filtró esta información, ¿no? ¿Y cuál es la valoración de ustedes? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Primeramente, de que los padres y madres van a continuar en esta exigencia, ¿no? Van a continuar en esta exigencia de la presentación con vida de sus hijos. Ellos lo han dicho y lo han afirmado durante estos años, que fue el Estado quien participó, que fueron elementos de la policía quienes se los llevaron con vida, y la exigencia es de que los presenten con vida. Mientras no se tengan datos para saber qué fue lo que realmente pasó el día 26 y 27, mientras no se tengan indicios para afirmar que los estudiantes ya no se encuentran con vida, esas van a seguir siendo las exigencias, ¿no?
En la última reunión que se tuvo el día 13 de este mes con el presidente de la República en la Ciudad de México, reiteraron esa exigencia a los padres y madres, ¿no? Reiteraron también de que el presidente pues pueda hablar con todas las dependencias, con todas las secretarías para que brinden todas las facilidades en este caso, ¿no? En el caso de la Sedena, pues tenga que aportar toda la información que tienen, ¿no? Si es que hay que citar a declarar a elementos del ejército quienes estuvieron el día 26 y madrugada del 27, pues que lo hagan, ¿no? Que no haya obstáculos, porque lo que decíamos a lo largo de estos años hemos visto que cuando hay una participación activa de elementos del ejército es muy difícil continuar o iniciar una investigación contra ellos, ¿no? Pero bueno, si es que tienen responsabilidad, pues también tienen que rendir cuentas ante las autoridades, ¿no? Porque para las víctimas debe de haber justicia independientemente de quiénes fueron los actores en un hecho como en este caso, ¿no? Y más como en este caso de Chinapa, un caso emblemático en la que visibiliza el problema de la colusión de las autoridades, que visibiliza el problema de las desapariciones, ¿no? En Guerrero y en México de por sí por años han habido muchas desapariciones, pero con el tema de Ayotzinapa se visibilizó el tema de las desapariciones, ¿no? Y tan es así también que en estos últimos años se han formado y creado varios colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, ¿no? En los estados que en otros tiempos hubiera sido muy difícil, ¿no? Como en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz, en Guerrero mismo, ¿no? Ahora en Guerrero, pues hay colectivos de familiares en Chilpancingo, en Acapulco, en Iguala, ¿no? Entonces visibilizó mucho el caso de Ayotzinapa con el tema de las desapariciones, ¿no? Entonces esa es la exigencia de los padres todavía, ¿no? Se mantiene como esas esperanzas de poder encontrarlos con vida, ¿no? De saber el paradero de ellos y sobre todo saber lo que realmente ocurrió en la noche del día 26 y madrugada del día 27 allá en la ciudad de Iguala. Y por último, ¿cuál es la agenda o qué se avisora en la lucha de las madres y de los padres para el 2021? ¿Cómo se mira también esta lectura por parte de las instancias de justicia, por parte del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué se espera en el horizonte del 2021? Hay una preocupación ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? Que vino casi como a paralizar todas las instituciones, ¿no? Los padres y madres están arriesgando mucho en acudir a las reuniones. Claro, lo hacen con las medidas que amerita, pero con el tema de la pandemia ha sido o está siendo difícil poder avanzar al ritmo que los padres y madres desean que se avancen las investigaciones, ¿no? Pero bueno, pero también se mantiene la esperanza de que lo más pronto posible se pueda dar con la verdad, ¿no? Porque hay una comisión hay una comisión que atiende el caso de Ayotzinapa, hay una fiscalía especial que ve el caso de Ayotzinapa, hay todavía, está todavía presente el grupo de expertos que apoyan el caso de Ayotzinapa, está también el apoyo de la ONU, ¿no? Por decirlo, las instancias internacionales que están acompañando este proceso de lucha, ¿no? Por eso se mantienen como estas esperanzas, ¿no? Y seguir en estas exigencias de que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión que tienen las autoridades para que las personas involucradas puedan rendir una declaración y saber qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, en esas esperanzas se mantienen los padres y eso es lo que se espera para este año 2021, ¿no? Pues muchas gracias, Isidoro, por tomarnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que vas a salir corriendo de ahí para una reunión y pues ahí
le dejamos contigo, vamos a seguir charlando con Lenin por acá. Gracias a ustedes y saludos para todos los que siguen estas transmisiones. Gracias. Pues este es el caso de Ayotzinapa. Estuvimos con Isidoro y pues vamos a seguir charlando para culminar este programa de radio, que lo escuchan aquí en La Voz de la Montaña. Para los que nos están siguiendo en el Facebook Live de Tlachinolan, pues ustedes escucharon al abogado Isidoro, quien está pues siguiéndole muy de cerca la lucha de las madres y de los padres de los 43 que llevan 6 años buscando a sus hijos, y que ellos, la única exigencia es el que regresen. Quieren abrazarlos, quieren acariciar sus rostros de sus hijos, y es lo único al que aspiran, y a este 2021 su esperanza sigue en llama. Lo vieron, pues, Lenin, para cerrar, pues decir que es un caso crucial en México, en Guerrero, y pues son esta información que ha estado pues saliendo en los últimos días, y que no queríamos dejarlo pasar, justo porque hay un mensaje claro. No sabemos hacia dónde se mueven estos hilos del poder, estos hilos misteriosos que los de abajo, los que estamos en el mundo, pues muy del día a día, pues de pronto no podemos visualizarlo del todo. Sin embargo, muy evidente esta información revelada, pero muy doloroso para las madres y los padres. Un comentario, Lenin, sobre este tema. Pues sí, es lamentable, como ya decía el licenciado Isidoro, sobre la situación y la filtración de estos últimos documentos al diario Reforma, y sobre todo la repercusión que trae consigo la investigación. Se supone que las investigaciones son más confidenciales, son investigaciones que lleva a la Fiscalía, y la pregunta es, ¿por qué motivo se filtró esto? En un contexto donde detienen a un general y donde lo liberan también la misma Fiscalía. ¿Qué motivo orilló a filtrar esto? Hay algunos comentarios. Ya decía en una entrevista ayer el abogado Dulfo Rosales que es sospechosa esta filtración en un contexto donde al secretario de la Defensa, a Cienfuegos, al exsecretario lo liberan. Es una cortina de humo, es una noticia para contrarrestar, para dejar de poner atención al tema Cienfuegos y que saliera el caso Ayotzinapa y las filtraciones. Son muchas preguntas. Ojalá la Secretaría de Gobernación, la secretaria el día de antier, en la conferencia de prensa de la mañanera, comentó que era libertad de expresión. Y sí, cierto, la libertad de expresión es un tema y un derecho de todo ciudadano y todos los medios, pero hay una cuestión ética, hay una cuestión, sobre todo en el periodismo, en los medios de comunicación, por querer sacar primero estos temas, no ven en las repercusiones que trae consigo en las familias. Algunas familias, cuando supieron este tema o esta noticia que sacó Reforma, pues les cayó pues de sorpresa, los desmoralizó,
los acudió emocionalmente, saber la información que decían estas notas y estos temas que sacó Reforma. Por eso es que hay muchas dudas y ojalá, supuestamente la Fiscalía inició una investigación para saber quién filtró, qué es lo que más les interesa a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía, y creemos que sí, es importante saber ese paradero de dónde surgieron, pero también nos parece no tan pertinente esta información y sobre todo en un contexto donde está siendo muy sospechosa el papel de la Fiscalía con el tema del general Cienfuegos. Y bueno, solamente pues comentar que esperemos que para este 2021 las investigaciones avancen y pueda haber algo significativo para los padres y las madres de los 43 en esta demanda que tienen 6 años ya y una lucha incansable y que ellos mismos lo han dicho que continuarán hasta ver que regresen sus hijos a sus casas. Y pues si no hay más comentarios, vamos a terminar este programa para los que nos están escuchando en La Voz de la Montaña y para los que nos siguen en Facebook Tlachinolan, los invitamos a que nos sigan visitando y que sigan viendo, pues vamos a seguir vertiendo información importante de la región de la montaña, de Guerrero y también del país.